Bezrat Hashem, Besiata de Ishmaya. Vamos a comenzar con esta nueva sección del canal El Pardes de la Torah que lleva por nombre El legado de nuestros profetas. En esta sección estaremos estudiando los libros de los profetas, extrayendo enseñanzas de los Midrashim, las Gemarot, los Mefarshim, que son los comentaristas, y los Balei Musar, los instructores de la ética moral del pueblo de Israel. Agradezco al Santo Bendito sea por habernos dado la oportunidad de realizar estas clases, Bezrat Hashem. Ruego al Santo Bendito sea que mediante estas clases se despierte aún más el interés del estudiante y de la gente en general en profundizar en nuestras sagradas escrituras, ya que muchas veces, Haz Shalom, son menospreciadas al percibirlas como un estudio para principiantes y olvidamos que son realmente la base de nuestra fe y de las cuales se extraen cientos y miles de enseñanzas éticas y cómo aplicar la halajá, tal como está escrito en el Shulchan Aruch, en Halajot Talmud Torah, en las leyes del estudio de la Torah, en nombre del Ramban Maimónides, quien dictaminó que toda persona está obligada a terciar su estudio y dedicar una parte al estudio de la Torah, de los Nebim y de los Ketuvim, es decir, del Tanaj. Otra parte a estudiar es la Mishnah, y otra más en el estudio es el estudio del Talmud. Explica el Shulchan Aruch que literalmente se refiere a dedicarle 3 horas de las 9 horas que se estudian al día, y que así prosiga hasta que sepa todo el Tanaj a la perfección. Recién a partir de ese momento, la persona se podrá ocupar principalmente del estudio del Talmud, del estudio del Zohar, del estudio de la Kabbalah, y así poder estudiar el Tanaj en momentos específicos. Pero lo principal es estudiar el Tanaj hasta que la persona lo domine, o más bien ubique a los personajes, a los profetas, a los reyes, etcétera, etcétera. Está escrito también en el Tratado de Megilá, en el folio 14, en la primera parte. Dice así: existieron muchos profetas en la historia del pueblo de Israel, quizá el doble de la cantidad de gente que salió de Egipto, pero solo se escribieron las profecías necesarias para las siguientes generaciones. Eso nos indica que todo lo que comprende nuestras sagradas escrituras tienen un sinfín de enseñanzas, un completo legado de nuestros profetas. Bezrat Hashem, vamos a comenzar con el capítulo número 1 del libro de Yoshua, del libro de Josué. Vamos a dar una breve introducción para que podamos entender la importancia de este libro. El libro de Josué, el libro de Yoshua, es considerado por nuestros Jajamim como la continuación de nuestra sagrada Torah. Como está escrito en el libro de Josué, capítulo 24, pasuk número 26, dice así: escribió Yoshua estas palabras en el libro de la ley de Hashem. No existió ningún otro profeta del cual se haya dicho que escribió en el libro de Hashem, ya sea porque, según una opinión en el Talmud, en Masejet Baba Batra 14b, Yoshua tuvo el mérito de escribir los últimos 8 versículos de la Torah. O también nos dicen los sabios, en esta misma Gemara, que Yoshua se ocupó de asuntos que aparecen en la Torah y los escribió tal cual como están en la Torah. Un ejemplo de esto es las Arei Miklat, las ciudades de refugio. También se nos habla, esto está en el Targum Yonatan, en la traducción del Targum Yonatan en Yoshua capítulo 24, pasuk número 26, se nos habla de que las palabras de Yoshua fueron tan sagradas e importantes que fueron resguardadas dentro del Aron HaKodesh, del Aron HaBrit, del Arca de la Alianza, junto con la Torah que escribiera Moshe Rabbeinu en su vida. El libro de Yoshua es el primero de los libros de nuestros profetas, y fue escrito por el mismo Yoshua, haciendo uso de su Ruach HaKodesh, de su inspiración divina. También la traducción literal de Ruach HaKodesh es Espíritu Santo. Para entender su importancia, podremos acudir a las palabras del Talmud, Masejet Nedarim 22b. Nos dice así: dijo Rab Ada, hijo de Rabbi Hanina, si fuera que los hijos de Israel no hubiesen pecado, nuestras escrituras estarían comprendidas con el Pentateuco, con los 5 libros de Moshe y el libro de Yoshua, ya que en este último
se especifica la división de la tierra de Israel, a lo que explica el Ran que el objetivo principal de los profetas que existieron a lo largo de la historia no fue sino el de reprochar al pueblo de Israel por sus pecados, y si no hubiera pecado, no necesitarían ningún reproche. De cualquier forma, aunque no hubiesen pecado, vemos que el libro de Yoshua era indispensable para contener la distribución de la tierra de Israel entre sus tribus, entre sus Shebatim. Hay un comentario del Ben Yehoyada donde nos explica que el siguiente párrafo del Teilim, es el Teilim 105, pasuk número 44, dice así: les dio Hashem las tierras de los gentiles, es decir, de los cananeos, para que cumplieran sus misbot. Aquí vemos que la tierra de Israel y la Torá están en estrecha unión, en estrecha relación. En la Torá vemos reiteradamente que Akadosh Baruj Hu asegura a su pueblo la conquista de la tierra de Israel, y el libro de Yoshua describe cómo es que Hashem cumplió su promesa. Capítulo número 1. Yoshua bin Nun. Este libro se comenzó a escribir en el año 2488, inmediatamente después de la muerte de Moshe Rabbeinu, el 7 de Adar. Les encargamos a cada una de las personas que esté escuchando esta clase que haga una pausa aquí y lea el capítulo número 1 del libro de Josué para que pueda entender lo que vamos a hablar en estos momentos. El 6 de Adar del año 2448 de la cuenta hebrea, Moshe delegó su cargo a Yoshua bin Nun, a Yoshua hijo de Nun, quien en adelante se convertiría en el nuevo dirigente del pueblo de Israel. Al día siguiente falleció Moshe en el monte Nebo, el 7 de Adar. Posteriormente, Yoshua recibió una nebuá, una profecía, en la cual Akadosh Baruj Hu le pedía que se fortaleciera y se esforzara en el cumplimiento de la Torá, y a cambio le prometió su ayuda, asegurándole éxito en todo lo que emprendiera. Además, le ordenó no apartar el estudio de la Torá de su boca, pues así estaría con él, como lo hizo con Moshe, su antecesor. A Yoshua le fueron encomendadas dos tareas fundamentales. La primera, cruzar el río Jordán, el río Yardén, y la segunda, la más importante, conquistar la tierra de Canaán de la mano de los 7 pueblos que la habitaban. Yoshua, en cumplimiento a los preceptos de la Torá, envió a los pueblos de Canaán 3 opciones. Número 1, que emigraran a otro sitio. Número 2, quedarse en Canaán como súbditos del pueblo de Israel. Y número 3, la guerra. Solamente un pueblo aceptó trasladarse a otra zona, encontrando una zona fértil al norte de África. El día 10 de Nisan del año 2488 se encaminó el pueblo para cruzar el Jordán. Para ello, Yoshua ordenó a los levitas que cargaran el Arón HaKodesh, el arca sagrada, y se detuvieron apenas entraran en el río. Cuando hicieron así, las aguas del Yardén comenzaron a elevarse verticalmente formando una pared que se veía a lo lejos y desde cualquier parte de Canaán. De esta manera, el pueblo de Israel pasó por suelo seco. Al terminar el cruce del pueblo, los levitas regresaron a la orilla por la que ingresaron e inmediatamente las aguas siguieron su curso río abajo. Recién entonces, los levitas pasaron por encima de las aguas como si estuvieran caminando en tierra firme. Estos milagros engrandecieron aún más a Yoshua a los ojos del pueblo de Israel, provocando también un gran desaliento a los pueblos de Canaán. En estos momentos estamos viendo que Yoshua realizó milagros similares a los de Moshe Rabbeinu, los cuales en un momento vamos a explicar por qué es esto. Fue entonces que Yoshua ordenó al pueblo cumplir con el precepto del Brit Milá, de la circuncisión, a todos aquellos que por haber nacido en el desierto no pudieron cumplir con aquel precepto. Sabemos que en esa época el Brit Milá fue postergado debido a que el pueblo de Israel estaba yendo de un lugar a otro y eso era peligroso para las personas. Posteriormente, el 15 de Nisan festejaron la festividad de Pesaj, preparando matzot, panes ácimos, con harina de la cosecha de la tierra de Israel.
Al día siguiente, dejó de caer el man, el alimento que descendía del cielo desde la salida de Egipto, ya hacía 40 años. Transcurridos algunos días de la festividad, Josué se dispuso a conquistar la ciudad de Jericó. Por orden divina, fue rodeada con el Aarón durante 7 días, una vuelta por día. El séptimo día dieron 7 rondas y la muralla cayó por completo al sonido de los shofarot, al sonido de los cuernos, y el grito aturdidor de todos los guerreros. La ciudad fue conquistada y no dejaron rastro de ella. La tierra es de quien la recorre, así nos lo dicen los Jajamim. Por lo tanto, Josué recorrió la tierra de Canaán y a éste le perteneció. La misión de Josué seguía completándose con victorias milagrosas. Solo el pueblo de los Gibonim pudo salvarse, gracias a un pacto que lograron hacer con Josué de forma engañosa. Inclusive, posterior a dicho pacto, el pueblo de Israel lo defendería de los reyes de Jerusalén, Hebrón y otras 3 ciudades, quienes los atacaron en represalia por haber pactado con Israel. Ningún otro pueblo quiso someterse voluntariamente al pueblo de Israel, por lo que la conquista duró 7 años, en los cuales fueron vencidos paulatinamente un total de 31 reyes. Al concluir las conquistas, los combatientes de los Shebatim, de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Menashe, regresaron a sus tierras al otro lado del Jordán, mientras que la tierra de Israel sería repartida entre los 9,5 Shebatim restantes. Los levitas recibieron 48 ciudades dispersas en todo el territorio, con el fin de enseñar la Torá a todo el pueblo de Israel. A pesar de que habían conquistado la mayor parte de la tierra prometida, quedaban aún algunos lugares en manos de los enemigos. Josué bendijo al pueblo y le recomendó la conquista de dichas zonas. Antes de su fallecimiento, Josué convocó al pueblo en Shechem, donde les hizo una breve reseña de su origen y de los milagros realizados por Hashem desde su salida de Egipto. Volvió a prevenirlos sobre los castigos que podrían llegar a causa del incumplimiento de la Torá. El pueblo reafirmó su pacto con el Creador. A la muerte de Josué, en el año 2516, el pueblo fue conducido por los Sekenim, los ancianos, que se refiere a los grandes Jajamim, a los grandes sabios que en su tiempo existieron. Esto lo podemos ver específicamente en el capítulo número 6. Y posteriormente, por Otniel ben Kenaz, proveniente de la tribu de Yehudá. Ahora, Jabrim, vamos a pasar con algunos comentarios con respecto a este primer capítulo. ¿Qué es lo que podemos aprender de este primer capítulo? El Ramban Nachmanides, en su comentario a Parashat Ki Tisa, en el capítulo número 33, en el pasuk número 11, nos explica por qué a Josué se lo llamó Bin Nun, con I, y no Ben Nun, con E, como regularmente encontramos en toda la Torá cuando se pretende decir hijo de. El motivo es que la gente lo nombraba así a fin de darle mayores honores, al reconocerlo como el más grande de los alumnos de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque Bin Nun podría leerse también como Binón, haciendo alusión a la palabra Nabón. ¿Qué significa Nabón? Entendido. Por tanto, cuando la gente le llamaba Binún, recordaban también que no había nadie tan sabio como él. De cualquier manera, Jabrim, cabe preguntar, si bien se le llamó Binún por haberse destacado como el mejor alumno de Moshe, ahora, al fungir como el dirigente del pueblo de Israel, aquella mención quedaba en segundo término. Entonces, ¿qué razón habría entonces para seguirle llamando de esta forma, Binún? El Talmud Masejet Baba Batra 75a menciona que los ancianos de aquella generación se avergonzaban de Josué con el simple hecho de compararlo con Moshe, su antecesor, diciendo: la cara de Moshe se parecía al sol, mientras que la cara de Josué se parecía a la luna. En realidad, podríamos contestar que no es que los ancianos se sintieran avergonzados al ser dirigidos por Josué, ni tampoco sentían vergüenza por no haber alcanzado la grandeza de Moshe, ya que, como es sabido, generación tras generación, los niveles espirituales
fueron y van decreciendo, tanto en profecía como en la sabiduría. Por lo que nadie exigía que Yoshua tuviera el nivel espiritual de Moshe Rabbeinu, sino que aquella vergüenza que sintieron los Jajamim, los Tekenim, los ancianos, se debió al darse cuenta de la grandeza espiritual que consiguió Yoshua al servir a Moshe, y por no haberse separado del estudio de la Torá, algo que ellos podrían haber conseguido también si se lo hubieran propuesto. Es por ello que a Yoshua se le seguía llamando Binún, para recordar a toda su generación que el motivo por el cual había sido nombrado como su dirigente, por arriba de cualquiera, se debió especialmente a su apego a Moshe, tal como la luna nunca se aparta del sol. Ese es el primer comentario con respecto al nombre de Yoshua bin Nun. Esto también está alimentado por el comentario del Rinat Yitzhak. Ahora, otro comentario sobre el primer capítulo del libro de Josué viene en el Sifri, en Parashat Nitzavim, en el folio 305. El Sifri cita el siguiente párrafo de la Torá. Esto viene en el libro de Bamidbar, capítulo 27, pasuk número 18. Dice así: y le dijo Hashem a Moshe, toma para ti a Yehoshua. Y le dijo Hashem a Moshe, Kach leja, toma para ti a Yoshua. Como hemos estado estudiando esta semana en Parashat Leg Leja, la palabra leja, así nos lo dice Rashi, leja significa para el beneficio propio. Entonces, partiendo de este comentario, vamos a entender qué significa lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, toma para ti. Nos dice que a Kadosh Baruj Hu le hizo saber a Moshe que Yoshua era la persona indicada para sucederlo, ya que poseía una sabiduría y potencial similar a los de él. Y de lo que dice la Torá, Kach leja, toma para ti, se puede interpretar también como compra para ti. Entenderíamos que Kadosh Baruj Hu insinuó a Moshe que debía incluso pagar una fuerte suma para hacerse de la fidelidad y amistad de Yoshua. Así nos lo dice también Masejet Avot en el capítulo número 1 en la Mishnah número 6, donde los Jajamim nos enseñan que de ser necesario habría que pagar incluso un alto costo para hacerse de un compañero bueno, ya que es muy difícil encontrar uno que sea recto y confiable. Y en esta ocasión, Akadosh Baruj Hu recomienda a Moshe, Kach leja, toma para ti. La Hashem le recomienda a Moshe que Yeshua sea su compañero y su alumno. Ese es un comentario muy importante que nos da el capítulo número 1 del libro de Josué. Josué era una persona muy elevada espiritualmente, a tal grado que fue él quien se enfrentó contra Amalek, el primer personaje que se atrevió a hacer guerra abierta al pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Moshe Rabbeinu no tomó en sus manos esta guerra como tal, sino que envió a un estudioso de Torah, que su nombre es Yehoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, Yoshua el entendido. Ahora, hay otro comentario que me gustaría mencionar, que es sobre el pasuk del primer capítulo de Yoshua. Recuerden que estamos haciendo comentarios del primer capítulo de Yoshua, por eso es importante que ustedes lean y escuchen la introducción de esta clase. El Hafetz Haim, en su libro Shem Olam, en nombre del mundo, específicamente en el tomo número 2, en el capítulo número 1, explica una porción del Talmud en donde se dice que para 4 cosas en la vida hay que esforzarse y fortalecerse de sobremanera. Las 4 cosas son: número 1, para el Limud Torah, para el estudio de la Torah; número 2, para hacer buenas acciones; número 3, que la persona se esfuerce en sus plegarias; número 4, para realizar un oficio, para aprender un trabajo. Continúa el Talmud diciendo, en palabras del Hafetz Haim, aprendemos que para el estudio de la Torah y para hacer buenas acciones hay que fortalecerse, como Hashem dice a Yoshua, que se fortalezca y se esfuerce. Y también dijeron nuestros Jajamim, si a Yoshua, que no se apartaba del estudio de la Torah,
aún así Akadosh Baruj Hu le recomendó esforzarse y fortalecerse. Entonces, ¿qué será de nosotros? Por lo tanto, continúa el Hafetz Haim con su comentario y nos dice que todo el estudio fue dicho en el tiempo del Talmud, por lo que nuestra generación correspondería un empeño mucho mayor, dadas las circunstancias y a las muchas preocupaciones con las que vivimos a diario, aunando a la disminución en la espiritualidad en nuestro pueblo. Cuanto hay que esforzarse para no perdernos por completo, Hasbe Shalom. Entonces, vemos que hoy en día, debido al trabajo, debido al estrés, debido a muchas circunstancias, la persona tiene que esforzarse aún más en el estudio de la Torah, aún más en su plegaria. Entonces, Bezrat Hashem, que a través del primer capítulo del libro de Yoshua podamos entender que nos debemos esforzar totalmente en el estudio de la Torah. Para terminar con los comentarios del primer capítulo, dice el Talmud en Masejet Bava Batra 75a que la cara de Moshe se parecía al sol, mientras que la cara de Yoshua se igualaba a la luna. A lo que los ancianos decían: pobre de esa generación que vieron disminuida la capacidad en sus dirigentes. No obstante, posteriormente está escrito en el Naví, en el libro de Yoshua capítulo 4, pasuk número 14, que Akadosh Baruj Hu le mandó grandes milagros a Yoshua en el momento de cruzar el Jordán, ya que, al igual que Moshe Rabbeinu, Hashem partió el mar rojo para el pueblo de Israel. De la misma forma, milagrosamente, Akadosh Baruj Hu detuvo el cauce del Jordán en tiempos de Yoshua. De esta manera, el pueblo de Israel le temió y tuvo fe en él como lo hiciera con su antecesor. Ahora, continuamos con la misma Gemara en el Talmud Bava Batra 75a, que nos dice: la cara de Moshe se parecía al sol, mientras que la cara de Yoshua se igualaba a la luna. Pero ahora citaremos el comentario de Rab Haim de Bolojim. Aquí nos explica que Yoshua le avisó a Moshe en un tiempo pasado que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento y decían que Moshe moriría y sería Yoshua quien finalmente encaminaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Actitud que molestó de sobremanera a Yoshua, como lo vemos en la Torá, porque Yoshua interpretó estas palabras del Eldad y Medad como si ellos quisieran igualarse en profecía a Moshe Rabbeinu. Y a su entender, esto no era posible, que dos reyes, en este caso Moshe por un lado y Eldad y Medad del otro, utilizarán la misma corona de la profecía, tal como lo hiciera la luna en el cuarto día de la creación. Este texto lo tenemos en Masejet Gulim 60b. Cuando se percató la luna que ella y el sol se veían del mismo tamaño, entonces dijo a Kadosh Baruj Hu que así como dos reyes no podrían llevar la corona de un mismo reino, de igual manera sería ilógico que dos astros gobiernen a la par en un mismo espacio. Inmediatamente Hashem, ¿qué es lo que hizo? Decretó a la luna empequeñecerse. Es por ello que a Yoshua se le comparó con la luna, mientras que a Moshe, con toda la humildad que lo caracterizaba, se le comparó con el sol, ya que Moshe en ningún momento se sintió menospreciado al saber de la existencia de más gente con similares aptitudes que las de él, al igual que el sol, que no sintió ningún recelo ante la existencia de un astro similar a él. Y no solo eso, sino que Moshe de inmediato contestó a Yoshua que ojalá que la profecía de Akadosh Baruj Hu reposara en el interior de cada individuo del pueblo de Israel, de forma que no lo necesitarían a él como intermediario. Por este gran mérito, se dio la Torá a Moshe como regalo de tal forma que logró retenerla por completo sin olvidarse de ningún detalle. Está escrito en Masejet Erubin 54a: una persona que no es quisquilloso con su honor, entonces logrará retener la Torá que estudia. Esto viene en el Likutei Maamarim 16. Bezrat Hashem, espero que les haya gustado esta clase con la ayuda de Dios. Recuerden suscribirse al canal El Pardes de la Torá y no olviden dejar su like. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el área de comentarios y con gusto la vamos a resolver. Bezrat Hashem. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han mandado su colaboración con este pequeño proyecto, El Pardes de la Torá. Las colaboraciones las pueden mandar a través de PayPal, a través de Western Union
o si estás en México a través del OXXO. La información la estaremos dejando en la descripción. Para aquellas personas que se quieran añadir a las clases diarias en la plataforma Zoom o pedir más información para las colaboraciones, pueden mandar un mensaje al siguiente correo electrónico: alexisruizperez13@gmail.com. El santo bendito sea les bendiga mil veces más. Shalom a todos.